Bienvenidos al especial de Santiago. Como quedamos al principio, es un video, bueno, un audio para aclarar algunas cosas que muchas de las personas tienen, tienen dudas. Y aún hay personas que tienen muchas dudas acerca de esto. Porque a mí, soy un testigo mismo de lo que hemos estado viendo en este capítulo. ¿Por qué? Porque yo he culpado, he cargado mi culpa a Dios. He mencionado, he dicho, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Oh, Dios, ¿por qué me pasó esto? Bueno, ¿o por qué pasa esto? Muchas veces hacemos eso y cometemos ese grandísimo error de culpar a Dios por nuestros errores, por nuestro pecado, por nuestro caminar, las cosas que nos pasan. Pero como vimos en los versículos anteriores, Dios no puede ser tentado del mal, porque ningún mal hay en él. Pero ahora, como lo dije al principio, vamos a seguir este capítulo a terminarlo, porque hay unas cosas que quiero que escuchen y que sepan. Como les digo, y dice Galatas, dice el Señor, dice, no, me he hecho su enemigo por deciros la verdad. Ustedes como van viendo, o van escuchando más bien, es que la escritura, como vamos leyendo, si tiene su Biblia, lo vamos leyendo versículo por versículo. No digo ninguna cosa que viene de mí, todo viene de la escritura, pero muchas de las veces preferimos ignorarlo, escucharlo o no escucharlo. Muchas veces cuando leemos la escritura, si vemos y estamos leyendo algo que estamos haciendo o que sabemos y nuestra conciencia viene que está pasando en nuestras vidas, estamos leyendo, pero tratamos de terminar rápido ese versículo. Tratamos de engañarnos a nosotros mismos creyendo de que no leyéndolo ya no nos va a culpar de lo que estamos leyendo. Ustedes son testigos. Mismo cierto o no cierto. Porque también, como les digo, yo soy testigo de esto. Veía un versículo y por mi culpa, en mi conciencia, trataba de leerlo lo más rápido que pudiera para que no entendiera y no escuchara o no viera exactamente lo que me estaba diciendo. Sabiendo que me estaba golpeando. Ahora, vamos a ver unos versículos, como les digo, que quiero que sepan, que quiero que vean. ¿Por qué? Porque depende de su caminar con Dios. Estos versículos no dependen, sino que para que muestren y para que vean. El Señor no termina de decirnos, escuchen mis palabras, pongan su vida en mis palabras, pongan su futuro en mis palabras y mis enseñanzas. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Tomen su Biblia, le acompañen. En el libro de Santiago, capítulo 1, seguimos en el versículo 20. Libro de Santiago, epístola de Santiago, pues como se le llama también, capítulo 1, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te enojas haces cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto o no cierto? En otra escritura dice, airaos, pero no pequéis. Enojarte, pero no pequéis. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estos son otros versículos que el Señor nos enseña, como el versículo 18, 19, cuando el Señor nos dice nos limpia por la palabra.
O en Juan, el Evangelio de Juan, ustedes ya son vistos por las palabras que les he hablado. Mientras más estemos pendientes de la Escritura, mientras más apliquemos nuestra vida a la Escritura, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, como lo vamos a ver hoy, vamos a tener una vida mejor. ¿Por qué? Bueno, porque es la palabra de Dios y es la promesa que tenemos de cumplir los mandamientos del Señor. No quiere decir que todo va a salir bonito y todo va a ser color de rosa, pero va a ser mejor, porque vamos a tener mejor oportunidad de pensar antes de actuar. Y las decisiones que tomemos, no todas van a ser mal, va a haber decisiones que vamos a tomar mal. Pero mientras tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos va a ayudar a tomar la mejor decisión en nuestras vidas. ¿Y por qué dice para salvar vuestras almas? ¿Ven? Porque por medio de la palabra, por medio del Evangelio, se conoce la salvación. Lo que hizo el Señor Jesucristo, toda la Escritura nos enseña la misericordia, la gracia de Dios. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tomen importancia, hagamos conciencia de que la Escritura nos dice, nos menciona, nos pega en el corazón, porque muchas veces somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Lo importante de la palabra no es leerla, sino hacerla. Es leerla también, no me malentiendo. Pero hacerla, aplicarla a nuestra vida, es el fundamento que tenemos, es el fundamento que hacemos en la roca, como lo va a mencionar en el siguiente versículo. El siguiente versículo nos va a mencionar, como nos dice el Señor mismo en Mateo 7, 24 al 27, cuando menciona que el hombre que escucha las palabras y las hace, se compara con un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre, dice, que fundó su casa sobre la roca. Esa persona fundó su vida en las enseñanzas del Señor, en su palabra. Esa es la roca, porque la roca es Cristo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural. ¿Ya se dieron cuenta? Es diferente enseñanza, pero es la misma. El Señor mismo dijo en Mateo, me compararé con un hombre sabio y con el hombre insensato que fundó su casa sobre la arena, sobre sí mismo, sobre su propio entendimiento. Aquella persona que fundó su casa en la roca, fundó su casa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora aquí nos está diciendo lo mismo en diferente forma. 23 nuevamente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esa persona es el mismo que dice el Señor en diferente forma en Mateo 7:24 al 27. No por nada dice el Señor en esto en Mateo 7:24, porque todo lo que dijo desde el capítulo 5 de Mateo, que se llama el Sermón del Monte, todo eso, todas las enseñanzas, lo que dijo al último, y todo lo que dijo desde el capítulo 5 hasta el 8, si lo hace la persona, tiene fundada su vida en la roca, en sus enseñanzas. Pero la que no hace, es semejante en Mateo, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena.
Este es semejante a un hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Su fundamento está en sí mismo, en su propio entendimiento, no en las enseñanzas del Señor. Y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, este es aquel que fundó su casa sobre la roca, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. En este versículo les dejo tarea. Vean lo que dice Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Verán en diferente forma lo que dice aquí el Señor. Aquel que escucha, no solamente escucha, sino que hace la palabra. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Por qué es vano? Porque dice una cosa, pero hace otra. Su lengua confiesa al Señor, pero con la misma lengua maldice a su hermano. 26 otra vez. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Como le mencioné, confiesa al Señor con su boca la misma lengua, pero maldice a su hermano con la misma lengua. Entonces, se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque aparenta ser una cosa que no es. 27. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ese símbolo no solamente a ayudar a los huérfanos y a las viudas y sus tribulaciones, sino que a todo prójimo hacer lo bueno. En resumen, hacer lo bueno a tu hermano. Porque eso es lo que nos enseña el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amando a tu prójimo cumples la ley. Amando a tu prójimo visitas a la viuda. Amando a tu prójimo visitas a tu hermano en sus tribulaciones. Y guardarte sin mancha al mundo. No améis al mundo, como lo dice más en el capítulo 4 de Santiago. Bueno, esto fue un audio en especial. Es el libro de Santiago, capítulo 1. Ayudarles siempre, tratando de ayudar por medio del Espíritu, a que conozcan la verdad, que conozcan lo que dice la Escritura. No lo que dice el hombre, sino lo que dice la Escritura. Y darse cuenta, aceptar la verdad, trae sanación. Y rechazarla, y solo buscar lo bueno de la Escritura, no nos ayuda en nada. No cambia nada en nuestra vida. Esto también lo añado en el capítulo de hoy, 8 del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 del libro de Romanos nos enseña vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, hacer todo desde el Espíritu. Es como estamos viendo aquí. Santiago también. No en todas partes. Pero hicimos lo que el Espíritu del Señor nos dijo. Y eso es lo que nos ayuda a glorificar a Dios. Hacer alguien un vaso de honra y no uno de deshonra. Les animo, sean oidores y hacedores de la palabra. El Señor los bendiga. Shalom.